Prestaciones sociales. Concepto. Las prestaciones sociales son un beneficio exclusivo para las personas que están vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo. Esto quiere decir que los trabajadores vinculados mediante un contrato de servicios no tienen derecho a ningún tipo de prestaciones sociales. Y si el trabajador vinculado mediante esta figura desea obtener el beneficio de alguna de las prestaciones sociales, como la seguridad social, deberá asumir su costo. Según la Corte Suprema de Justicia, prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo o establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, como cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Clasificación. Prestaciones sociales legales. Se conforman por los siguientes conceptos. Prima de servicios. El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual, del cual 15 días se deben pagar por tardar el último día del mes de junio y los restantes 15 días en los primeros 20 días del mes de diciembre. Según el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios no constituye salario ni se debe computar como salario en ningún caso, tratamiento que se da a las demás prestaciones sociales. En el caso que el empleado opere con un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, la prima de servicios se calculará en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Cesantías. De acuerdo al artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de año trabajado por concepto de auxilio de cesantías. Para liquidar el auxilio de cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los últimos 3 meses. En el caso contrario, y en el caso de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo servido si fuere menor a un año. En este caso, también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de las cesantías. La liquidación de las cesantías se hará en el último día de cada año o al finalizar el contrato, pero se provisiona mensual o quincenalmente a una tarifa del 8,33% sobre la base de liquidación. Respecto a los empleados del servicio doméstico, la base para las cesantías será la totalidad del salario, incluido el salario en especie que es típico en estos trabajadores. El auxilio de cesantías debe ser consignado por el empleador antes del 15 de febrero del siguiente año en una cuenta individual de cada trabajador en el fondo que el empleado elija. De no consignarse oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retraso en la consignación o pago de las cesantías. Como ya se dijo, el auxilio de cesantías se liquida al finalizar el año en caso en el cual se consigna un fondo o la determinación del contrato. Sin embargo, es posible hacer liquidaciones parciales de las cesantías siempre y cuando éstas sean utilizadas para la construcción o mejoramiento de vivienda o pagos de educación. Dotación. Todo empleador debe suministrar al empleado como dotación cada 4 meses un par de zapatos y un vestido. Esta obligación es para con los empleados que devengan un sueldo de hasta 2 salarios mínimos y tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de la entrega de la dotación lleven laborando en la empresa como mínimo 4 meses. Las fechas de entrega de la dotación serán el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de noviembre de cada año. Está prohibido que el empleador compense en dinero el valor correspondiente a la dotación, aunque es costumbre entre los empleadores, especialmente en oficinas y almacenes en los que no se requiere un informe, entregar el dinero al empleado con el fin de que éste adquiera por su cuenta y a su gusto las prendas que debe utilizar en su lugar de trabajo. Base para el pago de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se liquidan y pagan sobre todos los pagos que constituyan salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, tales como salario básico, comisiones, horas extra, cargos
por trabajo nocturno, dominical y festivo. Respecto al auxilio de transporte, por expresa disposición del artículo 7 de la Ley Primera de 1963, este se incorpora para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales. Considerarse incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales el auxilio de transporte decretado por la Ley 15 de 1959 y decretos reglamentarios. Naturalmente, el auxilio de transporte no constituye salario, pero por una ficción legal se incluye en la base para liquidar las prestaciones sociales, prima de servicios y auxilio de cesantías. La liquidación de las prestaciones sociales se hace con base en el salario del trabajador en función de los días trabajados por el empleado. Prestaciones sociales extralegales. Las prestaciones legales y las extralegales pueden documentarse mediante el contrato individual de trabajo, constancias de percepciones y servicios, reglamento interior del trabajo y puede a su vez quedar documentado y acreditado su pago en recibos de nóminas y o finiquitos. Con la intención de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y su calidad de vida, las prestaciones extralegales pueden adquirir beneficios superiores a los que determina la LFT, tales como aumentar días de vacaciones del trabajador por el tiempo laborado, aumentar número de días de aguinaldo, incrementar el porcentaje mínimo de prima vacacional. Asimismo, pueden generarse prestaciones que no señala la legislación laboral, ello conforme al acuerdo entre los trabajadores con patrones de manera expresa o tácita, entendida esta última como una conquista laboral de los trabajadores. Cabe mencionar que las prestaciones legales y o extralegales no son provenientes del trabajo del trabajador, sino que se le otorgan a éste por su calidad de trabajador y por el tiempo que se ha mantenido en ese carácter, pues no encuadran dentro del salario que define el artículo 84 de la LFT. Por el contrario, se trata de prestaciones que derivan únicamente por ser trabajador. Las prestaciones extralegales más comunes pueden ser las siguientes: fondo de ahorro, caja de ahorro, provisión social, becas de estudio, seguro de gastos médicos, vales de despensa y vales de prestaciones sociales legales a cargo del empleador. Prima de servicios, equivale a 15 días de salario por el tiempo laborado durante el semestre. Esta prestación se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre, o a la terminación del contrato de trabajo. Auxilio de cesantía. Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un medio de subsistencia a la terminación del contrato de trabajo. Existen dos regímenes para la liquidación y pago de las cesantías. Los trabajadores vinculados con anterioridad al 1 de enero de 1991 están sujetos al régimen de retroactividad de las cesantías, de acuerdo con el cual éstas se liquidan en su totalidad a la terminación del contrato de trabajo, y a los trabajadores vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1991, y a aquellos que, habiéndose vinculado con anterioridad a esa fecha, se hayan acogido al régimen de esta ley, están sujetos a la liquidación anual de las cesantías. En este sistema, el empleador liquida las cesantías el 31 de diciembre de cada año y las deposita a más tardar el 15 de febrero del siguiente año en las cuentas individuales de cada trabajador. Estas cuentas son manejadas por las sociedades administradoras de fondos de cesantías. Intereses de cesantía. En enero de cada año, el empleador debe pagar directamente al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual. Subsidio familiar. Todas las empresas deben inscribirse en una caja de compensación familiar. Esta inscripción otorga al trabajador el derecho a obtener subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así como a servicios de capacitación, vivienda y recreación. De igual manera, los afiliados tendrán derecho a un subsidio de desempleo manejado por las mismas cajas de compensación familiar, pero regulado y controlado por el gobierno. El empleador debe pagar dentro de los 10 primeros días de cada mes una suma equivalente al 9% del monto de la nómina a la caja de compensación que haya seleccionado. Subsidio de transporte. Los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales tienen derecho al pago del auxilio de transporte fijado por el Gobierno Nacional. La dotación de trabajo, suministro de calzado y vestido. De acuerdo con el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, todo empleador que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada 4 meses en forma gratuita un par de zapatos, un vestido de la obra al trabajador
cuya remuneración mensual sea hasta de 2 veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de 3 meses al servicio del empleador. La protección jurídica a la maternidad. La legislación colombiana brinda especial protección a la mujer trabajadora en estado de embarazo. El Plan Obligatorio de Salud, según establecido en el artículo 166 de la Ley 100 del 93, para mujeres en estado de embarazo cubre todos los de servicios en salud, en control prenatal, atención del parto y posparto y la atención en afecciones relacionadas con la lactancia. Entre los beneficios legales está, está la licencia de maternidad, que es una licencia remunerada, la cual busca que la madre tenga un descanso adecuado durante los días previos al parto y posteriores a él, de tal forma que pueda dedicarse a su recuperación y a su hijo. Para los menores de 1 año cubre la educación, información y cuidado y fomento de la salud, vigilancia del buen desarrollo del niño, prevención de enfermedades, atención ambulatoria, hospitalaria, de urgencia, suministro de medicamentos esenciales y rehabilitación, presentado el caso. Las madres de estos niños, al igual que las madres en estado de embarazo, recibirán un subsidio alimentario previamente establecido por el Instituto de Bienestar Familiar. Descanso remunerado en época del parto. Auxilio de cesantía. El auxilio de cesantías es una prestación social que se encuentra a cargo del empleador, que consiste en el pago al trabajador de 1 mes de salario por cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción de año. Sistema de liquidación. El sistema de liquidación directa de cotizaciones a la salud social es el modelo de atención personalizado y multicanal a través del cual se relacionan la Tesorería General de la Seguridad Social y las empresas para el pago de las correspondientes cotizaciones sociales. Este sistema ha permitido pasar de un modelo de autoliquidación por parte del empresario a un modelo de facturación a cargo de la TGSS, minimizando los errores. Además, proporciona mayor información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores, cumpliendo así los objetivos de mayor transparencia. Trabajadores excluidos y pérdida del derecho intereses de las cesantías. El trabajador que es despedido con justa causa pierde esa prestación en el evento en que el empleador hubiere dejado de cancelar en su oportunidad la prima de servicios y diere por terminado el contrato de trabajo por justa causa. El trabajador únicamente perderá la prima correspondiente al semestre en el cual se efectúa el despido. Las primas de servicio causadas y no pagadas deberán ser entregadas al trabajador. El trabajador pierde el derecho a la cesantía cuando su contrato termine por alguna de estas causas. Primero, por actos delictuosos contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o el personal directo. Segundo, por daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. C. La revelación de secretos técnicos o comerciales o de carácter privado con perjuicio grave para la empresa. Sanción por no pago de intereses sobre las cesantías. De acuerdo con el Decreto 116 de 1976, los intereses a las cesantías deben pagarse en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de las cesantías. El inciso 2 del artículo 1 y de tal norma cita lo siguiente. Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron o en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de la cesantía, cuando se produjo antes del 31 de enero del respectivo periodo anual en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año. En tal contexto, cuando el empleador no cancele los intereses de las cesantías dentro de un término ya señalado, el artículo 5 de la norma de 1976 es exhaustiva al señalar que la que no
cancele los intereses da lugar al pago de una indemnización correspondiente al mismo valor de los intereses, es decir, que el empleador tendría que pagarle el doble al trabajador. Ahora bien, un aspecto importante que no puede olvidarse es que la obligación de pagar tal indemnización no opera de forma automática. Por tanto, cuando el empleador incumpla con las fechas, el trabajador tendrá que recurrir a un juez laboral, en que la mayoría de los casos será el de pequeñas causas laborales, para que se ordene un pago una vez compruebe la mala fe del empleador para no realizar el pago. Prima de servicios. La prima de servicios es una prestación social que consiste en el pago de 30 días de salario por cada año trabajado, o en proporción al tiempo trabajado cuando éste es inferior a un año. Al respecto señala el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, que corresponderá a 30 días de salario por año, en el cual se reconocerá en dos pagos, así, la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. Se incluye en esta prestación no económica a los trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general a todos los trabajadores contemplados en el título 3 del presente código o quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente. No hay trabajadores excluidos de la prima de servicio, de manera que todo aquel que tenga un contrato de trabajo tiene derecho a ella. Calzado y vestido de labor. Comprendida en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo, establece que todo empleador que habitualmente ocupe a su servicio más de un empleado permanente deberá suministrar cada 4 meses de forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta de 2 veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de 3 meses al servicio del empleador. Se trata principalmente de una protección al trabajador cuyos ingresos no sean superiores a dos veces el salario mínimo legal vigente, pues sería injusto y desproporcionado que el mismo tuviera que sacar dinero de su patrimonio para poder cumplir con la prestación personal del servicio a favor de un tercero. Protección de la maternidad y menores. Durante el embarazo y después del parto, la mujer goza de especial protección y asistencia del Estado, según el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia. La trabajadora goza de una licencia remunerada de la maternidad de 12 semanas. En caso de un aborto o parto prematuro no viable, se otorga a la mujer un permiso de 2 a 4 semanas. La madre lactante tiene derecho a 2 descansos de media hora cada uno en la jornada de trabajo durante los primeros 6 meses de vida del hijo o por más tiempo si el médico lo considera necesario. Según el artículo 238, las industrias con 20 o más trabajadoras deben establecer guarderías. Se prohíbe despedir a la mujer embarazada hasta los 3 meses posteriores al parto. El Estado señala que apoyará de manera especial a las mujeres madres cabezas de familia. En la Ley 50 de 1990 amplió el descanso de maternidad de 8 a 12 semanas, modificado el artículo correspondiente al Código de Trabajo. La misma ley estableció que la trabajadora puede ceder a una semana de su licencia al marido o compañero permanente para obtener su compañía y atención en el momento del parto y en la fase inicial del niño. Debe tratarse naturalmente de aborto espontáneo. Esta disposición no favorece a la madre que da de alimentación artificial a su hijo. Es positivo que la ley no distingue el estado civil ni edad de la mujer para imponer esta obligación. Esta disposición es fácil de burlar mediante la subdivisión legal de las grandes empresas. Es un plazo bastante corto en comparación con la que se establece en otras legislaciones, considerando la estabilidad laboral que requiere la madre, que en muchas ocasiones es el principal sustento económico del hogar.
Se prohíbe el trabajo nocturno de la mujer, así como otra serie de labores consideradas riesgosas para su salud. Subrogación de riesgos. La subrogación de riesgos es la acción de transferir los derechos que correspondan a el asegurado contra un tercero, en caso de siniestro, al asegurado hasta el momento de la indemnización abonada. Subsidio de desempleo. El subsidio al desempleo es comprendido como una alternativa para aquellas personas que han dejado de trabajar. Este beneficio es otorgado por las cajas de compensación familiar del país y por algunas entidades financieras. Para acceder a ese subsidio de las cajas de compensación es necesario cumplir con requisitos como ser jefe, cabeza de familia, encontrarse desempleado o haber cotizado en algún momento a una EPS de régimen contributivo. No es necesario ser afiliado en el momento de pedir el subsidio. Todas las personas jefas de hogar que en el momento de estar desempleados tenían a su cargo hijos menores de 18 años de edad, padres o hermanos discapacitados tienen derecho a solicitar el subsidio. Es importante resaltar que no es necesario que una persona haya estado afiliada a una caja de compensación para acceder al beneficio. Existen dos tipos de poblaciones que se pueden beneficiar. Beneficiarios sin vinculación a la caja de compensación, que son las personas que nunca han estado afiliadas y que no han solicitado el subsidio durante los últimos 3 años. Y beneficiarios con vinculación a la caja de compensación, que constituyen a la población que debe haber estado afiliada en un periodo mínimo de 1 año durante los últimos 3 años de manera continua o discontinua. Las personas que no pueden acceder al subsidio son aquellas que fueron despedidas de su anterior empleo por causa de un delito cometido o las que tuvieron cargos elegidos para elección popular, alcaldes, gobernadores, entre otros. Subsidio familiar. El sistema de subsidio familiar es el conjunto de instituciones políticas y normativas orientadas a la protección integral tanto del trabajador como de su familia. De la misma forma, a través de las cajas de compensación se reconocen servicios sociales a los afiliados orientados a recreación, cultura, educación, prevención en salud, subsidios de vivienda, crédito y protección al cesante. Beneficios para el trabajador y su familia. Cuota monetaria para las personas dependientes del cotizante, subsidio de vivienda, descuentos en programas de educación y descuentos en programas de recreación, deporte y turismo. Prestaciones a cargo de las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar son una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, de distribución económica y naturaleza solidaria. Estas fueron creadas para mejorar la calidad de las familias de los trabajadores colombianos por medio de la gestión y entrega de subsidios y servicios de una parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores. Entre los diferentes tipos de beneficios que disponen y otorgan las cajas de compensación se pueden encontrar los beneficios en los siguientes aspectos: salud, educación, recreación, cultura, turismo, deportes, vivienda, crédito y microcrédito.